por todo lo que... Bueno, gracias al Padre. Bienvenidos a todos. Gracias al poderoso Israel. Qué nivel de adoración tan grande, ¿verdad? ¿Cómo se sintieron? Muy ungidos. Mucho calor. Mucha unción. Bueno, vayamos por favor a Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Vamos a leer la escritura. Vamos a leer Segunda de Pedro 2, en el versículo 1. Voy a leer en esta Biblia de lenguaje sencillo. Dice, enseñanzas falsas, Segunda de Pedro 2, desde el 1 hasta el 22. Vamos a leer todo para poder entrar en el mensaje. Segunda de Pedro 2, 1. Dice en el título, enseñanzas falsas. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados de Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Segunda de Pedro 2, 1 estoy leyendo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Segunda de Pedro 2, voy en el versículo 3. Esos falsos maestros, dice, esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que les mandó al infierno, y allí están encadenados en la oscuridad hasta que llegue el día en que Dios juzgará a todos. Versículo 5. Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé. Más bien les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien, y junto con Noé salvó a otras 7 personas. Versículo 8. Además Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra, los quemó hasta dejarlos hechos cenizas, para que sirviera de ejemplo de lo que no les pasaría, de lo que les pasaría a los malvados. Pero a Lot no lo quemó, pues era un hombre bueno. Aunque Lot vivía en esas ciudades, todos los días sufría mucho al ver y oír las maldades de esa gente cometía. Versículo 9. Esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que lo obedecen, pero que también habrá de castigar a los que hacen lo malo, y hará el día en que juzgue a todos. El castigo será especialmente para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja. Esos falsos maestros son tercos y orgullosos y no tienen miedo de insultar a los ángeles buenos. Sin embargo, los ángeles, aunque son más poderosos que esos falsos maestros, no se atreven a insultarlos delante de Dios. Esos hombres no entienden nada, todo lo hacen por capricho y discuten acerca de lo que no entienden. Son como los animales que nacen para que los atrapen y los maten. Sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues creen que serán felices haciendo a plena luz del día todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas en la iglesia. Estos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean, pero Dios los castigará, de eso no hay duda. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo, pero precisamente por hacer lo malo, una burra
lo regañó, le habló con voz humana y no lo dejó seguir haciendo esas tonterías. Dejemos hasta el versículo 16, pero pueden continuar hasta el 22, que ahí termina las enseñanzas falsas de segunda de Pedro. En esta hora vamos a tener como título esta prédica: las personas tercas. Vamos a tener esta palabra en esta hora. Vamos a estar hablando sobre la terquedad y qué le pasa a una persona terca. Vimos entonces que hay unas enseñanzas falsas, vimos que hay algunos maestros falsos, vimos que hay personas que enseñan cosas equivocadas a los demás, vimos que hay personas que hacen todo lo malo, forman escándalos, hacen una cantidad de cosas, y llega un momento en que Dios dice: hasta aquí te llegó tu terquedad, hasta aquí te llegó tu momento de hacer lo tuyo, y el Señor mete su mano y comienza a hacer la obra de lo que Él tiene que hacer con estas personas o con este pueblo que es empeñada en ser tercos. Vamos a ir a Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Qué bendición estar en esta tarde aquí, en este lugar, compartiendo la palabra de Dios. 6:46 dice en Lucas 6:46. Dice en esta versión: el árbol y su fruto. Jesús también les dijo: ningún árbol bueno produce frutos malos, y ningún árbol malo produce frutos buenos. Cada árbol se conoce por los frutos que produce. De una planta de espinos no se puede recoger higos ni uvas. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de su boca muestran lo que hay en tu corazón. Y vemos entonces que la gente dice: Señor, Señor, y no hacen lo que Dios dice. ¿Sabes? Estamos en un tiempo peligroso. Estamos siendo zarandeados los cristianos. Muchos cristianos andan de allá para acá, yendo, viniendo. Cuando estábamos en la adoración, el Espíritu Santo me mostraba que algunos le han dado más prioridad a hacer negocios, a ir a comprar, a ir a hacer visita, a hacer otras cosas, y están dejando de lado la iglesia. Y uno dice: bueno, son cómodos. Mucha gente se ha acomodado. Y me mostraba también el Espíritu Santo que cuando uno quiere congregarse, no le importa dónde tenga que ir, a qué horas es el servicio. Si uno está interesado en el Señor y en su reino, va a sacar el tiempo, va a congregarse, va a asistir y va a hacer todo lo que tenga que hacer para poder recibir la palabra de Dios. Amén. Decimos que terquedad significa torcido, chueco, desnivelado, desajustado, inapropiado. Y una persona terca es una persona que está torcida, chueca, desnivelada, desajustada e inapropiada. ¿Sí? Y vemos que en segunda de Pedro 2:15, lo acabamos de leer, a Balaam le habló una burra, porque él quería ir por un camino y no estaba entendiendo que por ese camino no debía ir. Y la burra le habló con voz humana. ¿Ustedes se imaginan eso? Una burra hablando con voz humana. Eso ya sería como algo así, como una enseñanza para nunca olvidar. Y Balaam quería ir en contra de lo que Dios estaba hablando. Él quería ir y pasar en el camino y quería avanzar, pero la burra, que es un animal que aparentemente parece como ignorante y como tonto, y la burra pudo ver que había un bloqueo espiritual
pero este Balaam no lo vio. Y Dios permitió que esa burra le hablara con voz humana. Imagínense eso, de la misma terquedad de este Balaam. Muchas veces el Señor tiene que enviar personas a nuestra vida, aún personas no cristianas, a llamarnos la atención. Y esa no es la única vez que vemos aquí en la Biblia que el Señor se manifestó. Vemos varios ejemplos que más adelante los vamos a ver, cómo fue que el Señor a través de diferentes situaciones le habló a personas tercas. ¿Qué es una persona terca? Es una persona que está torcida. Es una persona que está desnivelada, está desajustada. Es una persona inapropiada para los propósitos de Dios. Dios puede usar a cualquier persona y a cualquier cosa para hablarnos, y Él puede aún, por medio de los no creyentes en Jesucristo, hablarnos. Hay personas que de pronto te han dicho de muchas formas y maneras, mi hermano, o con tu nombre, mire, no sea así. Mire, es que no actúe así. Es que eso no es de Dios. Es que eso no le conviene. No vaya allá. No haga eso. Y lo seguimos haciendo. Porque la terquedad es parte de la obstinación. Y hoy lo vamos a ver en la palabra de Dios, como muchas personas que fueron tercas, Dios las tuvo que reprender de diferentes maneras. ¿Quiénes son personas tercas? ¿O cuáles son? ¿O quiénes son esas personas? Son personas obstinadas. Yo te invito a que vayamos a 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Gracias, poderoso. 1 Samuel 15 y 23. Por favor, lo lees en tu versión. 1 Samuel 15, 23. Gracias, poderoso. Qué lindo es el Señor. Primera Samuel 15 y 23, si lo tienes en esa versión. Primera Samuel, ¿no? Sí, 15, 23. Oh, Santo Israel. Primera Samuel 15 y 23. 15, 23. Qué hermoso es el Señor. Sí. Bueno, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Primera de Samuel 15, 23. Tal vez mi hermano está en otra parte. No, mi hermana, segunda. Sí. Primera de Samuel 15, 23. Es que quiero tener estas dos versiones, pero mientras mi hermanito lo busca. Ya. Dice, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. 15, 23. Sí, ya. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Así es. Y Por sigue. cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así es. Y aquí me gusta este lenguaje porque dice que rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Y que no está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Y como tú no quieres nada con Dios, Dios tampoco quiere nada contigo. Y entonces personas dicen, ay, ¿qué será de mi vida? ¿Por qué es que a mí me va tan mal? Porque tú has desechado a Dios. No podemos fijarnos en que si aquel no camina con Dios, si aquel no viene aquí, si aquel no viene a la iglesia, entonces yo tampoco. No, es una decisión de cada uno. Y cada uno de nosotros debemos caminar este camino
Y no debemos ser rebeldes, porque cada vez que una persona es rebelde es parte de los hechiceros, de los adivinos y de los brujos. Porque la rebelión es igual que la brujería. Y cada vez que una persona es bruja, también es rebelde. Y cuando una persona es rebelde, también es bruja. Pertenece a ese mismo, como se dice, a esa misma canasta de malos espíritus. Vemos una historia, mis hermanos lindos y amados. Quiero hacer una pausa acá para darle gracias a varias personas que me han escrito y me han dicho: profeta, me gustan mucho tus prédicas y la forma en que el Señor contundentemente habla a través de ti. Y yo le doy gracias a cada una de esas personas, porque el ministerio, le doy gracias a Dios por los medios de comunicación, porque a través de los medios de comunicación el ministerio ha sido conocido y ha sido aceptado por muchas personas. Le doy la gloria y la honra al Señor. Gracias al Espíritu Santo. Y vemos una historia. Vemos a Abraham que iba con Lot. Dios nunca le dijo a Abraham: ve con tu primo Lot. Le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, vete lejos, lejos de tu ciudad, de tus familiares, a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero Abraham cometió un grave error. ¿Y cuál fue? Se llevó al primo, a Lot. Y el nombre Lot significa venda. No puedes ver. Y el solo hecho de que Abraham llevó a Lot, Lot lo veló, le puso una venda, y Abraham no podía ver claramente hacia el norte, donde Dios le había dicho: vete al lugar que te mostraré. Y Lot es parte de muchas condiciones que nos pone esa venda. O sea, Lot te pone condiciones para no dejarte ver. Y muchas veces nosotros estamos queriendo avanzar, pero tenemos un Lot, una venda, algo que nos impide, es una cosa aquí oscura que no nos deja ver hacia donde el Señor nos quiere dirigir. Y Lot significa ese obstáculo, significa esa presión, significa esa oposición. Y eso era lo que Abraham no había podido entender, que este varón Lot lo estaba trastornando y lo estaba indisponiendo y le estaba dilatando el tiempo para llegar hacia la promesa. Y muchas veces tú estás teniendo amistades, gente a tu alrededor que son una venda para tu vida. Y más sin embargo, aunque tú sabes que son una venda, un obstáculo, aunque te atrasan en tu ministerio, aunque te impiden avanzar, sigues ahí con Lot. Y te dicen tus parientes, tus familiares, tus amistades: mi hermano, mi hermana, no andes con tal persona porque no te conviene, y tú en tu terquedad sigues andando con esa gente. Muchas veces nosotros nos metemos a contender, a discutir con personas por la palabra de Dios y creemos que nosotros las vamos a salvar y que nosotros las vamos a sacar del error, y resulta que seguimos al contrario, caemos nosotros en el mismo hueco de error que ellos están. ¿A qué me refiero? Conté en una prédica pasada que una amiga, una conocida, una hermana en Cristo, en ese tiempo, hace muchos años, ella estaba metida con las cosas del Señor. Y resulta que ella empezó a meterse por el tema de la metafísica y de la nueva era. Y ella usaba el internet no para escuchar las prédicas ni las adoraciones, a ella no le interesaba. Ella comenzó a buscar nuevas doctrinas. Ella comenzó a buscar otra doctrina aparte de la palabra de Dios. Ella quiso meterse y navegar en otras cosas, en otras filosofías, y buscar una respuesta aparte de la Biblia. Y comenzó a consultar ahí en el internet, comenzó a escuchar, dice ella, que unas revelaciones, que unas cosas, que eso era lo que ella estaba buscando, una revelación de Dios, y apareció en la meditación.
Comenzó a escuchar prédicas de meditación. Comenzó a escuchar, no prédicas, perdón, mensajes de meditación. Comenzó ella a meterse en el profundo y oscuro mundo de la metafísica y de la nueva era y de la meditación trascendental y de la yoga, y me dijo que Dios lo había encontrado ella ahí, que todo estaba en la mente, que nosotros éramos como Dios, que nosotros todo lo podíamos. Me empezó a volcar, ya la vida cristiana dijo que no era lo verdadero, sino que era esto que ya era nuevo en lo que ella estaba trabajando y se estaba empoderando eso en ella. Me dijo, escúchalas, mira, te envío estos enlaces para que escuches estas poderosas revelaciones. Me encontré con Dios, es que este es el secreto para encontrar a Dios. Y ¿sabes? Me insistía, me llamaba desde las 6 de la mañana todos los días. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya encontraste a Dios? ¿Escuchaste las conferencias que te mandé? Y un día me metí a una de esas conferencias y empezó una música subliminal. Y entonces decía la persona ahí de la conferencia, y ahora respire, y ahora no piense en nada, sino que escuche la música, y empezó como la filosofía de esa conferencia. Yo dije, ajá, ella está ya en otras cosas, ya no está en lo cristiano, por la terquedad de su corazón, por la obstinación, porque la persona que se obstina en algo se vuelve tan terca como una burra. Los que no quieren cambiar se niegan al cambio. Hay personas que dicen que no van a cambiar, que son así, que Dios las creó así, que no necesitan cambiar, que así están bien para Dios, y que el que los quiera, que los quiera, y si no los quieren, que no los quieran, pero que no quieren cambiar. Y entonces cuando una persona no quiere cambiar sus filosofías, no quiere cambiar sus pensamientos, no quiere cambiar sus actitudes, no quiere cambiar su manera de vivir y de pensar, Dios no tiene la culpa de lo que pueda venir a tu vida. Amén. Los que no quieren cambiar. Vayamos a Miqueas 3:2. Este mensaje es de rompimiento. Este es un mensaje de rompimiento. Miqueas 2. Miqueas 3:2. Si lo tienes ahí, me colaboras por favor leyéndolo. 3:2. 3:2. Dice en Miqueas 3:2. ¿3:2? Sí. Escúchenme ustedes, jefes y gobernantes de Israel. Ustedes debieran hacer justicia, pero hacen todo lo contrario. Prefieren hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno. Maltratan mucho a mi pueblo, se lo están comiendo vivo. Por eso cuando me llamen, yo no les responderé. Es tan grande su maldad que los abandonaré. Miqueas 3:2. Los malos gobernantes. Si tienes ahí la versión. 3:2. Sí. Dice, vosotros que aborrecéis la buena y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne sin olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Dice acá en esta versión, los malos gobernantes. Las ciudades, los países, los territorios, las iglesias cristianas, los colegios, las universidades están invadidas de mala gente, de malos gobernantes. Y ellos no quieren cambiar. Ellos no quieren doblegar, se dice, ¿cómo es? Torcer el brazo.
No quieren cambiar porque dicen que si llegan a cambiar, entonces es porque los humillaron y fueron vencidos. Y ellos dicen que todas se las van a ganar y que no quieren perder ni media, ni una, ni nada. Y estas son las personas que son tercas y que saben que están haciendo lo malo y no quieren cambiar. Y cuando clamen al Señor, Dios no los va a escuchar. Por eso vemos, mis estimados hermanos y hermanas queridas del Señor Jesucristo, que cuando han venido las catástrofes, los carritos, los buses, los trenes, todo parece como de juguete. Y las grandes empresas y los grandes imperios y las grandes casas y las grandes, grandes centros comerciales, todo en ruinas. ¿Por qué? Porque ellos fueron tercos contra Dios y Dios tuvo que mandar algo que los zarandeara. Hermano querido y hermana, no permitas en tu vida la terquedad. Si el Señor hoy trae este mensaje, no fue porque a mí se me ocurrió. Lo trae justo y tú estás aquí y tú allá escuchando, porque tú y yo necesitamos entender que cuando somos tercos somos parte de los brujos y de los adivinos también. Entonces dice que los que no quieren cambiar se niegan al cambio. Saúl y su terco corazón. Conocemos la historia de Saúl. Saúl siempre fue terco. Saúl siempre fue desobediente. Saúl nunca se quiso someter a Dios. Saúl no le interesaba ni un pito el ministerio. A Saúl no le interesaba en absoluto, ni tenía en alto estima ni en alto valor las cosas de Dios. Y cada vez que una persona tiene en poca estima y no valora ni le interesan las cosas de Dios, ¿cómo lo vas tú a saber? Porque no le va a importar obedecer. A Jesús lo seguían mucho personas. Pero en el momento en que el Señor le dijo al rico, el rico le dijo, yo quiero ir contigo. Y Jesús le dijo, ven, vende todo lo que tienes y ven. Y entonces cuando el rico se vio expuesto a que era o la fortuna o el ministerio, ¿qué dijo él? La fortuna. Y en esta hora muchas personas están buscando las añadiduras, no están buscando el reino. Los que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, sino que hacen lo malo. Vayamos a Santiago 4:17. Muchas personas, ¿sabes? Hoy vamos a tener unos ejemplos. Esta prédica 4:17. Hoy vamos a tener una prédica corta pero sustanciosa y poderosa, porque aquí no venimos a perder el tiempo cuando venimos al ministerio o venimos a escuchar la palabra. Venimos a escuchar algo poderoso, de rompimiento para nuestra vida. Tiene 4:17, ¿lo tienes ahí? 4:17. Sí. Sí. Amén. Sí, amén. ¿Lo leo? Sí, por favor. Lo leo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquí dice, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Hermano, cuando a ti te dicen 3 personas diferentes que no te conocen, oiga hermano, usted tiene problemas de terquedad. Oiga hermanita, tiene usted problemas de terquedad. Cuando nuestra familia nos dice, usted es una persona terca. Cuando nos dice el pastor, la pastora, la ministra en la iglesia, hermano, usted tiene problemas de terquedad. Cuando vamos por allá donde una familiar, donde un amigo, un vecinito nos dice, oiga mi hermano, usted que es muy terco, ¿sabes? Ese es tu problema. ¿Sí? Y a veces uno dice, no, la gente está equivocada, pero créeme que cuando a uno le dicen más de 3 veces lo mismo, es porque eso es lo que hay en uno. Miren, señales de una persona terca. No deja que nadie le hable. No deja que nadie lo corrija. Cree que siempre tiene la razón de todo lo que piensa y de todo lo que dice. Se enoja cuando lo corrige. Es una persona que no quiere cambiar.
no se quiere someter a la Biblia, no se quiere someter en la iglesia, no se quiere someter a nadie ni a nada. Y esas almas inconstantes, esas almas que son como las cabras, que son indómitas, que les gusta estar libres, que no les gusta estar en el rebaño como las ovejas, que tienen todas que ir detrás del pastor, que tienen que obedecer la voz del pastor. Esas cabras indómitas y tercas terminan acabadas y destruidas. Siempre el Señor nos trae la palabra, porque cuando nos trae la palabra nos está diciendo, atención aquí, ese es tu problema. Mira, ¿sabes? La iglesia, en la iglesia verdadera, la verdadera iglesia cristiana, el menú debe ser variado. El menú de una iglesia cristiana, es decir, las prédicas deben contener toda la Biblia. Yo conozco un personaje que no le gusta sino algunos textos, y eso predica en el púlpito. Las mismas prédicas, pero no va a lo que es como que abre la llaga ahí, donde está lo duro, o donde está la palabra que lo va a confrontar. No, esa no la predica, no va a esos textos. Va siempre a las prédicas que hablan de guerra y de guerra y guerra y guerra y guerra, pero nunca habla de otras cosas que tengan que ver con carácter, santidad, amor, dominio propio. No, solo prédicas de guerra, de guerra. Y entonces, esas personas que evaden y evaden por todos lados un verdadero mensaje, y que cuando tú vas a la iglesia cristiana y te predicaron el domingo del diezmo, y al otro domingo del diezmo, y al otro domingo otra palabra que tenga que ver con el diezmo, y el diezmo, y solamente predican del diezmo, ese lugar está desbalanceado, está así. Como una casa cuando está ladeada, algo no está balanceado. En el verdadero lugar, que es una iglesia cristiana, que no es apóstata, que no es falsa y que no es un mensaje acomodado ni club social donde te acomodan los mensajes para que tú te sientas bien. Y entonces hablan de cosas que a la gente le agrada y los hacen. Hermano, aplauda. Párense todos, salten. Hermano, abrace a tu hermano 5 veces. Hermano, dale una palabra a tu hermano, y los hacen motivacional. Motivación. ¿Por qué hacen tantas cosas para que la gente no se duerma en la silla? Qué tristeza que cuando tú vienes al ministerio y a la iglesia no soportas 1 hora de prédica porque ya te estás durmiendo. O sea, significa que tú estás totalmente desconectado del Señor. Porque cuando estamos viendo el fútbol, la gente no se está durmiendo, está más despierta que nunca. Cuando la gente está viendo una película sangrienta, está despierta, atenta. Pero cuando venimos a la iglesia a escuchar el mensaje, 2 palabras del pastor y ya nos estamos durmiendo. Y no es que el ministro ni la profeta Patti predican mal, ni es aburrido el mensaje, es la condición espiritual. Como tú vienes de afuera de tu casa, que has alimentado tanto la carne, que cuando llega un buen mensaje espiritual, la carne está tan débil que no soporta el mensaje. No pierdas tu testimonio por ser una persona terca. Algunos son matriarcados. Un matriarcado es un principado de Satanás. Un matriarcado son esas mujeres mandonas, imponentes, gritonas, groseras, vulgares, guaches, cochinas, mal habladas, mal trajeadas. Y son esos hombres matronales así, como unos, no es un patriarca, no, sino como un trono allá de una persona orgullosa y altiva,
imponente y que dice que aquí se hace mi voluntad. Y esos son los matriarcados. Y te quiero decir que cuando hay matriarcados en un país, en una ciudad, en una familia y en una iglesia, el Señor corta esa cabeza. Para la muestra, no muy lejos, cuando Hugo Chávez, el famoso, era un matriarcado, una cosa impositiva así, una potestad del diablo gigante, hasta de cuenta una montaña ya de poderes de Satanás y del diablo. Y cuando estaba ese matriarcado allá subyugando todo ese pueblo de Venezuela, y todos esos pobres niños aguantando hambre, y todas esas mujeres desesperadas, y esos hombres vueltos nada, entonces llegó el Señor y ¡pum!, cortó esa cabeza. ¿Sí comprendes? Porque estoy segura que le hablaron de Cristo, y él un día dijo que él era Jesucristo. O sea, es decir, hasta allá llega la terquedad y la obstinación. No pierdas tu testimonio. Algunos son matriarcados de obstinación y dicen, así soy yo y nadie me va a cambiar. Este es mi apellido y así somos. Dios me creó así y así me quedaré. Eso se llama un matriarcado de obstinación y de terquedad. Otros, el que le guste bien y al que no, pues que se friegue, ¿sí? Así dicen algunos, ¿sí? Algunos dicen, pues el que le guste que yo predique bien y si no, que no me mire por YouTube ni bueno, por... ¿Qué no? ¿Sí? Algunos dicen así. Ay, bueno, el que le guste bien y el que no le guste también. Pero, ¿sabes? Con el Señor no es así. Cuando Pedro era terco. Pedro quería hablar fuera del tiempo, opinar, hacer, sugerir, mandar, aconsejar. Él quería en su terquedad y en su obstinación hacer muchas cosas. Pero cuando el Señor lo cogió a Pedro y le dijo, mijito, es que no es así como tú crees. Bájate del caballo. Porque era una persona terca. Era lo que él quería y a lo que él se imaginaba o pensaba o tenía ya destinado que eso era. Pero cuando Jesús cogió a Pedro, a Simón, que luego le puso Pedro, que significa Petra, roca fuerte, le dijo, eso no es así como tú crees. Necesitas cambio, cambio, cambio. Otro ejemplo, cuando Nicodemo, él era un maestro de la ley, pero él estaba arraigado en que así era. Y Jesús le dijo, te es necesario que nazcas de nuevo. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Es decir, hermanos, tú puedes venir de la cuna más pura en oro. Puedes haber sido el mejor músico del mundo. Yo puedo ser la mejor predicadora del mundo. Pero eso no quiere decir que entonces es como a mí me dé la gana hacer. Necesitamos todos cambio, transformación. Y cuando mujeres, en esta hora hablo específicamente a una mujer, que yo sé que ve las prédicas, es una mujer que siempre se mete con los hombres equivocados. Y todo hombre que llega a la vida de ella es equivocado, es error. Siempre es un hombre error, es decir, una equivocación más. Y ella sabe que su debilidad, que su talón de Aquiles son los hombres. Y que siempre se equivoca con esos hombres. ¿Qué debe hacer ella? Dar la vuelta, girar hacia encontrarse con el Señor para que el Señor le quite esa debilidad emocional y la ponga a caminar en un camino de santidad. Y ella pueda no poner los ojos en los hombres, en los varones, sino que ponga sus ojos en Dios. Y todas las relaciones que ella ha tenido fracasan. Son error, porque ella ha sido muy terca. Y se le ha dicho y se le ha aconsejado
que ella necesita una liberación, una restauración, necesita una transformación, metanoia se llama, y ella no quiere aceptarla. ¿Por qué? Porque todavía hay terquedad. Algunos dicen, aquí estoy y aquí me quedo. Si el Señor te saca de un lugar, ¿por qué quieres volver? Si el Señor no quiere que nosotros participemos en las sectas y en los lugares donde se imparten errores, ¿por qué personas quieren seguir yendo allá? Si tú sabes que tienes un grupo de gente que son apóstatas y niegan la fe y enseñan doctrinas de demonios y tú lo sabes, ¿por qué sigues visitando esos grupos? Porque hay terquedad, porque piensas que así es. Mira, y en esta hora me viene a la memoria a mí lo de la aguja y el camello. ¿Puede un camello pasar por el ojo de una aguja? Les parece imposible, pero Dios lo dijo muy claro, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Así es. O sea que sabemos que ese camello no va a pasar por esa aguja. La terquedad es exactamente eso, querer pasar a donde no se puede. Voy redondeando para finalizar. Algunos dicen, aquí estoy y aquí me quedo. Sí, tú sabes que hay sectas donde se imparten cosas que no son de Dios y sigues ahí. Algunos dicen, Dios me hizo así y Él me quiere así. Terca. Él me quiere así. No, Él no quiere hijos tercos, porque los hijos tercos tienen que sufrir mucho. ¿Quiénes fueron tercos en la Biblia? El pueblo de Israel. El Señor los quería llevar así y ellos querían ir allá por un lado y se querían desviar por el otro. Eran tercos. Dios les mandaba las palabras, les mandaba los mandamientos, les mandaba las líneas, eso se llaman los lineamientos, le mandaba la regla es la corrección, y ellos no querían la corrección, querían hacer todo lo contrario a lo de Dios. Son personas tercas. Otro, Balaam, cuando no interpretó que esa burra no podía pasar, era porque estaba mirando que había algo espiritual que le impedía pasar. Y Balaam, sin embargo, quiso pasar por encima de esa oposición espiritual. Muchas veces el Señor te quiere en un lugar, te quiere llevar a un lugar, pero tu terquedad se quiere quedar en el otro lugar. Y entonces el Señor tiene que mandar algo para zarandearte y sacudirte para que tú lo entiendas. Gedeón también era una persona terca. Señor, voy a ponerte una señal, que este vellón, que era como una piel, que toda alrededor esté mojado y que la piel esté seca. Y así sucedió. No, pero no estoy muy convencido todavía. Mejor al contrario, ahora que la piel esté bien mojada y toda la tierra bien seca, y así pasó. Y Gedeón siempre estuvo también en algunos momentos en terquedad. Señales de terquedad en el gobierno. Hay gobiernos que son como locos y saben que están mal. Y ahorita hemos visto el descalabro, la vergüenza, el desbarajuste de los gobiernos y cómo tantos grandes imperios han caído al piso por la terquedad. Cuando el Señor nos manda una palabra es para que hagamos ajustes antes de que Él meta la mano para hacernos entender de otra manera que nos va a doler. En la iglesia, en la iglesia hay pastores que quieren predicar a la manera de ellos, así no es a la manera de Dios. Hay personas en la iglesia que quieren hacer las cosas con terquedad. Hay personas que quieren hacer las cosas en su forma, más no en la forma de Dios. En el matrimonio, personas que quieren imponer su voluntad. No, es que a mí me gusta que... Es que hay matrimonios que son muy difíciles. Entonces él dice, no me gusta el pan con la pielecita, quítela. Sí, bobadas.
terquedades, ¿sí? No me gusta que abran tal ventana, no me gusta que abran tal puerta, o sea, cosas de terquedad, o tener cosas en la casa que tú sabes que no puedes tener, o tener personas en tu casa que tú sabes que no puedes tener. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho que te tienes que deshacer de los libros, de las cosas, de los anatemas, de los objetos malditos que te traen maldición a tu vida, a tu salud, a tu casa, y tú lo sigues teniendo ahí porque hay terquedad? Hay familias que son tercas, todos son tercos y todos son iguales, hasta los niños son tercos. ¿Por qué? Porque también eso es una herencia, la terquedad. Instituciones, universidades que quieren imponer su voluntad, su manera, y las sectas religiosas. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos tercos, el Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer? Meter su manita. Hay personas que están sufriendo diferentes cuestiones de la salud. No es culpa de Dios, es culpa de su terquedad. Y muchas veces uno dice, esta señora, ¿por qué me mantiene tan enferma? ¿Qué le pasa? La terquedad. Algo está haciendo que no le agrada a Dios, y eso que le desagrada a Dios abre la puerta para que Satanás le aflija la salud. Hay personas que quieren hacer un negocio, pero el negocio no conviene, pero lo quieren hacer y lo hacen, y les va mal. Hay personas que se quieren casar con una mujer, se enamora de un hombre, pero sabe que no le conviene y se casa con él. Terquedad. Hay personas que quieren ir donde Dios no les dice. Hay personas que quieren comprar lo que no deben y lo hacen. Hay personas que quieren estar en un ministerio cuando Dios no las llamó allá. Todos esos tipos de terquedad, y el pueblo de Dios es terco. Porque mire, el Señor dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, de que no vienen al ministerio, que no vienen a la iglesia, y algunos lo hacen porque son tercos. Entonces, cuando el Señor nos manda la palabra es porque Él quiere que seamos un pueblo obediente, que hagamos lo bueno, porque nosotros sabemos qué es lo bueno, y si lo sabemos y no lo hacemos, estamos pecando. Mis hermanos, vamos a orar por este mensaje para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, revelación, conocimiento, entendimiento de la palabra, y podamos avanzar en obediencia. Ora allí tú conmigo. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias. Y te pedimos perdón. Y te pedimos perdón. Si en mi corazón, hay terquedad. Hay obstinación. Hay obstinación. Te pido perdón. Te pido perdón. Yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Yo quiero renunciar. Yo quiero renunciar. En esta hora. En esta hora. A la obstinación. A la obstinación. Y a la terquedad. Y a la terquedad. Hoy. Me despojo de la obstinación y la terquedad para ser esa persona que tú dices que yo debo ser. Te doy gracias por la vida, por el mensaje, por la predicación, por la palabra viva que está en la Biblia. Gracias por este mensaje. Transformaré con tu ayuda, Espíritu Santo, mi vida de la terquedad a la obediencia. Haré todo lo que tú me dices. Y todo lo que tú me enseñas. Es para mi bien. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a adorar. Amén. Vamos a adorar, mis estimados hermanos queridos de Dios. Gracias al Espíritu Santo por la palabra poderosa, maravillosa, genial. Gracias, Señor.